soy Carla y voy a desvelarte mis mayores secretos. Todo comenzó con un roce prohibido, una mirada que no debía sostenerse y un cuerpo que no debía tocar. Recuerdo una de esas noches, enredada en las sábanas de un hotel barato a las afueras de la ciudad, con el enemigo jurado de mi esposo. Su piel ardía contra la mía, sus manos firmes exploraban cada rincón de mi cuerpo como si quisiera grabarse en mi memoria para siempre. Fue rápido, intenso, un placer tan crudo que me dejó temblando, con el corazón latiendo desbocado y el aliento entrecortado. En este video voy a contarte con todo lujo de detalles varios de esos encuentros que me hicieron perder la cabeza. No voy a escatimar en nada, las caricias que me hacían arquear la espalda, los susurros que me erizaban la piel, las veces que me olvidé de quién era yo misma mientras me entregaba a él. Cada uno de esos momentos era una mezcla de adrenalina y deseo, un placer tan adictivo que no podía parar, aunque sabía que estaba jugando con fuego. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué no podía resistirme, por qué valía la pena arriesgarlo todo. Pero no todo fue éxtasis. Mis infidelidades trajeron consecuencias que aún me persiguen, peleas que terminaron en gritos, puertas cerradas de golpe y una confrontación pública que hizo que mi mundo se derrumbara. Mi esposo y él, cara a cara, en un momento que nunca olvidaré. Más adelante te contaré detalles que te van a dejar con la boca abierta, cosas que ni yo misma creí que pasarían cuando todo esto empezó. Esto es solo el comienzo de mi historia. Prepárate para sumergirte en los secretos que guardé durante tanto tiempo, en las traiciones que me consumieron y en los deseos que me arrastraron a este caos. Voy a desnudarlo todo, sin filtros, porque sé que quieres saber cómo llegué a ese punto en el que todo explotó. Si te gusta lo que escuchas, te invito a que te suscribas al canal y dejes un like. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias como esta, llenas de pasión, drama y verdad. Así que acompáñame, porque lo que viene es aún más intenso. Todo empezó hace unos meses, en una de esas tardes grises en las que mi vida parecía un ciclo interminable de monotonía. Mi esposo, Javier, y yo llevábamos años atrapados en una rutina que me asfixiaba. Él llegaba a casa del trabajo, se sentaba frente al televisor con una cerveza en la mano y apenas me miraba. Las conversaciones se habían reducido a un ¿qué tal tu día? Que ni siquiera esperaba respuesta. En la cama, peor aún, sexo mecánico, rápido, como si fuera una tarea más en su lista. Me sentía invisible, una sombra en mi propio hogar, y mi cuerpo, que antes vibraba con deseo, ahora solo acumulaba frustración. Fue en ese vacío que lo conocí. Su nombre es Daniel, el enemigo jurado de Javier desde hace años. No sé bien cómo empezó su rivalidad, algo sobre un negocio que salió mal y acusaciones que nunca se aclararon, pero el odio entre ellos era palpable. Yo lo había visto un par de veces en eventos sociales, siempre a distancia, y aunque Javier me advertía que no me acercara, había algo en el que me intrigaba. Esa tarde, sin embargo, no fue una coincidencia casual. Estaba en el mercado, buscando algo que me sacara del aburrimiento, cuando lo vi en el pasillo de las especias. Alto, con hombros anchos y una postura que desprendía seguridad, revisaba un frasco de canela con una concentración que me pareció absurda y encantadora al mismo tiempo. Su cabello negro caía desordenado sobre su frente, y cuando levantó la vista, sus ojos oscuros se clavaron en los míos. Sentí un cosquilleo eléctrico recorrer mi espalda, como si mi cuerpo despertara después de años dormido. No sé quién habló primero, pero terminamos charlando. Fue algo simple al principio, un comentario sobre la comida, una risa compartida. Pero mientras él hablaba, con esa voz grave que parecía envolverme, mi mente ya estaba en otro lugar. Imaginé mis manos deslizándose por su pecho, sintiendo la firmeza de su piel bajo mis dedos. Quería arrancarle esa camisa azul que llevaba, desabrocharla botón por botón y dejar que mis labios exploraran cada centímetro de él. Me lo imaginé empujándome contra una pared, sus manos fuertes levantando mi falda, su aliento caliente en mi cuello mientras me susurraba cosas sucias al oído. Mi cuerpo reaccionó al instante, el calor subiendo por mis muslos, un nudo en el estómago que no podía ignorar. Era como si mi deseo, reprimido durante tanto tiempo, hubiera encontrado una válvula de escape en ese hombre que ni siquiera debía mirarme. En casa, con Javier, todo era frío. La última vez que intenté seducirlo, me apartó con un estoy cansado, Carla, mañana trabajamos. No era solo el rechazo lo que me dolía, era la indiferencia. Me miraba como si fuera un mueble más, algo útil pero sin importancia.
y yo, que siempre había sido apasionada, que soñaba con noches de sudor y gemidos, me sentía atrapada en un matrimonio que me estaba apagando. Me masturbaba en secreto algunas noches, imaginando a hombres sin rostro que me tocaban como Javier ya no lo hacía, pero después de conocer a Daniel, esas fantasías tenían un protagonista claro. Quería sentir su peso sobre mí, sus dientes rozando mi piel, su lengua trazando caminos prohibidos. Quería que me tomara con una urgencia que Javier nunca tuvo, que me hiciera gritar hasta quedarme sin voz. La conversación en el mercado no duró mucho, pero fue suficiente para que algo cambiara en mí. Antes de despedirnos, Daniel me dio su número por si alguna vez necesitas ayuda con una receta. Su sonrisa torcida me dijo que no hablaba de cocina, y yo, en lugar de rechazarlo como debía, guardé ese papel en mi bolso como si fuera un tesoro. Esa noche, mientras Javier roncaba a mi lado, saqué el número y lo miré durante minutos eternos. Mi pulso se aceleró, mi mente era un torbellino de pensamientos impuros. Quería llamarlo, quería escuchar esa voz otra vez, imaginarla diciéndome que me desnudara para él. Pero no lo hice, no aún. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, sintiendo como el deseo y la culpa peleaban dentro de mí. Días después, el destino, o tal vez mi propia necesidad, me lo puso enfrente otra vez. Estaba en una cafetería, sola, tratando de escapar de la tensión de mi casa, cuando él entró. Vestía una camiseta ajustada que marcaba cada músculo de su torso, y cuando me vio, no dudó en acercarse. Nos sentamos juntos, y la charla fluyó como si nos conociéramos de siempre. Me contó anécdotas de su vida, y yo me sorprendí riendo, sintiéndome viva por primera vez en meses. Pero mi cabeza no estaba en sus palabras, estaba en su boca, en cómo se movían sus labios, en cómo sería besarlos hasta perder el sentido. Quería subirme a su regazo ahí mismo, en medio de la cafetería, y dejar que sus manos me recorrieran sin importar quién mirara. Quería que me arrancara la ropa y me tomara sobre la mesa, salvaje y sin control. Mientras él hablaba, mi matrimonio se desdibujaba en mi mente. Javier no era un mal hombre, pero me había abandonado emocional y físicamente. Las pocas veces que intentaba hablarle de lo que sentía, me decía que estaba exagerando, que así eran las cosas después de tantos años. Pero yo no quería conformarme. Quería pasión, quería sentirme deseada, y Daniel, con cada mirada, me hacía creer que eso era posible. Me preguntó si estaba bien, porque supongo que mi expresión me delató, y le mentí diciendo que solo estaba cansada. Pero no era cansancio, era hambre. Hambre de él, de su cuerpo, de todo lo que prometía sin decirlo. Esa tarde, antes de irme, me tocó el brazo por un segundo, un roce casual que me quemó la piel. Fue como una chispa que encendió algo que no podía apagar. En el camino a casa, mi cabeza era un caos. Me imaginé invitándolo a un motel, quitándole la ropa con desesperación, dejando que me llenara de una forma que Javier nunca pudo. Me imaginé sus manos en mis caderas, guiándome mientras me movía sobre él, sus gemidos mezclándose con los míos. Era una locura, lo sabía, pero mi cuerpo no me dejaba pensar con claridad. Estaba harta de la frialdad de mi esposo, de esa cama que se sentía como una tumba. Daniel era todo lo que Javier no era: peligro, fuego, vida. Cuando llegué a casa, Javier ni siquiera levantó la vista del televisor. Me encerré en el baño, me miré al espejo y vi a una mujer que ya no reconocía. Mis ojos brillaban con algo nuevo, algo salvaje. Toqué mi cuerpo imaginando que eran las manos de Daniel, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí poderosa. Sabía que estaba al borde de algo peligroso, que involucrarme con él podía destruirlo todo, pero también sabía que no podía parar. Esa noche, mientras Javier dormía, le envié un mensaje a Daniel. Solo 3 palabras: nos vemos pronto. Y con eso, di el primer paso hacia el abismo. Así empezó todo. Un encuentro casual, un hombre prohibido, y una mujer que ya no podía seguir viviendo a medias. Lo que vino después fue aún más intenso, más retorcido, más adictivo. Pero eso te lo contaré en la próxima parte, porque créeme, apenas estamos calentando motores. Después de ese mensaje que le envié, nos vemos pronto, no pasó mucho tiempo antes de que nuestras palabras se convirtieran en acción. Fue una tarde de jueves, una de esas en las que Javier estaba trabajando hasta tarde y yo me sentía como un animal enjaulado en mi propia casa. El aire estaba cargado de una tensión que no podía ignorar, y mi cuerpo, que llevaba días vibrando con pensamientos de Daniel,
me pedía a gritos que lo buscara. Le escribí un texto corto: estoy sola. ¿Dónde estás? Su respuesta llegó en segundos: en 20 minutos estoy ahí. Mi corazón dio un vuelco, y supe que no había vuelta atrás. Cuando llegó a mi casa, el ambiente ya estaba cargado de electricidad. Abrí la puerta y ahí estaba, con esa camiseta ajustada que me había vuelto loca en la cafetería, sus ojos oscuros devorándome antes de que siquiera dijera una palabra. No hubo saludos largos ni charlas innecesarias. Cerré la puerta detrás de él, y en un movimiento que sentí como instinto puro, me lancé a sus brazos. Sus labios chocaron contra los míos con una fuerza que me robó el aliento, un beso hambriento, desesperado, como si los dos hubiéramos estado conteniendo ese deseo durante demasiado tiempo. Su lengua se enredó con la mía, y el sabor de él, una mezcla de café y algo más oscuro, más masculino, me mareó. Mis manos subieron por su espalda, clavándose en su piel a través de la tela, mientras las suyas me agarraban por la cintura, apretándome contra él como si quisiera fundirme en su cuerpo. No perdimos tiempo. Lo llevé al sofá del salón, el mismo donde Javier se hundía cada noche frente al televisor, y me senté ahorcajada sobre él. Sentí su dureza bajo mis caderas, y un calor líquido se extendió por mi vientre. Quería devorarlo entero, quería que me llenara hasta que no quedara nada de la Carla aburrida y reprimida que había sido durante años. Le arranqué la camiseta por encima de la cabeza, y cuando vi su torso desnudo, firme y bronceado, no pude evitar pasar mis manos por cada músculo, trazando líneas con mis uñas mientras él gruñía bajo mi toque. Me miró con una intensidad que me hizo temblar, y sus manos subieron por mis muslos, levantando mi vestido hasta que quedó arrugado en mi cintura. «Eres increíble», murmuró, y su voz ronca me encendió aún más. Me incliné hacia él y mordí su cuello, dejando marcas que sabía que tendría que explicar si alguien las veía, pero no me importaba. Quería que supiera que era mío en ese momento, que cada pedazo de él me pertenecía. Sus manos encontraron mi ropa interior y la deslizaron hacia abajo con una urgencia que me hizo jadear. Sentí sus dedos rozándome, explorándome, y mi cuerpo se arqueó contra él, buscando más. «No pares», le supliqué, y él sonrió, esa sonrisa torcida que me volvía loca, antes de hundir sus dedos en mí. El placer fue inmediato, una corriente que me atravesó desde el centro hasta las puntas de mis dedos. Gemí sin control, mis caderas moviéndose contra su mano, mientras él me miraba como si quisiera memorizar cada sonido que salía de mi boca. No me bastó con eso. Quería todo de él. Le desabroché los jeans con manos temblorosas, y cuando lo liberé, mi respiración se detuvo por un segundo. Era perfecto, y mi mente se llenó de imágenes de lo que quería hacerle. Me levanté lo justo para quitarme el resto de la ropa, y cuando volví a sentarme sobre él, lo guié dentro de mí con una lentitud que era casi una tortura. La sensación de tenerlo, de llenarme por completo, fue tan intensa que casi lloré. Empecé a moverme, primero despacio, dejando que mi cuerpo se acostumbrara a él, pero pronto el ritmo se volvió salvaje. Sus manos agarraron mis caderas, marcando el paso, y cada embestida era un golpe de placer que me llevaba más cerca del borde. Quería gritar, quería que el mundo entero supiera lo bien que se sentía, pero me contuve mordiéndome el labio hasta que probé sangre. Él no se quedó atrás. Me giró en un movimiento rápido, poniéndome debajo de él en el sofá, y el cambio de ángulo me hizo perder la cabeza. Sus embestidas eran profundas, implacables, y cada una venía acompañada de un gruñido bajo que me ponía la piel de gallina. Mis piernas se enredaron en su cintura, tirando de él para que fuera más rápido, más fuerte. Quería que me rompiera, que me deshiciera en 1000 pedazos, y él parecía entenderlo sin que yo dijera nada. Sus manos subieron a mis pechos, apretándolos con una mezcla de rudeza y adoración, y cuando pellizcó mis pezones, un grito se me escapó antes de que pudiera detenerlo. El placer era abrumador, un incendio que me consumía desde adentro. Nos movimos juntos como si hubiéramos hecho esto 1000 veces, como si nuestros cuerpos estuvieran hechos el uno para el otro. Sudor, calor, el sonido de nuestra piel chocando, todo se mezclaba en una sinfonía caótica que me llevaba al límite. Me imaginé a Javier entrando por la puerta en ese momento, viéndonos, y en lugar de asustarme, la idea me excitó aún más. Que viera lo que había perdido, lo que yo necesitaba y él nunca pudo darme. Daniel me miró a los ojos, y supe que él también estaba cerca. «Déjate ir», me dijo, y esas palabras fueron el detonante.
El orgasmo me golpeó como una ola, arrancándome un grito que resonó en las paredes. Mi cuerpo tembló debajo de él, y segundos después, sentí su liberación dentro de mí, caliente y pulsante, mientras él gruñía mi nombre. Nos quedamos allí, jadeando, enredados en el sofá como si el mundo exterior no existiera. Su peso sobre mí era reconfortante, y por un momento, olvidé la culpa, el peligro, todo. Me besó con una ternura que contrastaba con la furia de lo que acabábamos de hacer, y me susurró que quería volver a verme. Asentí, todavía mareada por el placer, sin pensar en las consecuencias. Cuando se fue, me quedé mirando el techo, con el cuerpo saciado pero la mente en caos. Había cruzado una línea, y lo había hecho con el enemigo de mi esposo, en nuestra propia casa. El sabor de Daniel todavía estaba en mi boca, y mi piel seguía ardiendo donde me había tocado. Esa noche, cuando Javier llegó, me preguntó por qué estaba tan callada. Le dije que estaba cansada, pero la verdad era que mi cabeza estaba en otro lugar, reviviendo cada segundo de lo que había pasado. Mi cuerpo todavía temblaba con el recuerdo, y mientras mi esposo dormía a mi lado, yo me tocaba en silencio, imaginando a Daniel otra vez. Sabía que esto no iba a ser algo de una sola vez. Lo que había sentido con él era demasiado bueno, demasiado adictivo, y ya quería más. Pero también sabía que esto iba a complicarse, que el fuego que había encendido iba a quemarme tarde o temprano. Esto fue solo uno de nuestros encuentros, pero marcó el inicio de algo que no podía controlar. En la próxima parte te contaré cómo seguimos viéndonos, cómo el riesgo se volvió parte del juego, y cómo todo empezó a desmoronarse. Porque lo que viene después es aún más intenso, más peligroso, y no te lo quieres perder. Antes de sumergirnos en lo que viene, quiero recordarte que si estás disfrutando de este relato, de los secretos, las pasiones y los giros que te mantienen al borde, no olvides suscribirte al canal y dejar un like. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo estas historias que laten con vida, y créeme, lo que viene merece que te quedes hasta el final. Después de ese primer encuentro con Daniel en mi sofá, mi mundo cambió. No era solo el placer físico, aunque eso ya era suficiente para mantenerme despierta por las noches, tocándome mientras Javier roncaba a mi lado, era la sensación de estar viva otra vez. Cada día se convirtió en una cuenta regresiva para volver a verlo, para sentir sus manos en mi piel, su aliento en mi cuello. Nos volvimos expertos en el arte de escondernos, en encontrar rincones donde el mundo no pudiera alcanzarnos. Pero no siempre fue fácil. La culpa empezó a colarse entre las grietas de mi deseo, como una sombra que no podía sacudirme. Sin embargo, cada vez que estaba con él, esa sombra desaparecía, ahogada por el calor de su cuerpo y la intensidad de lo que hacíamos. Una de esas veces fue en su apartamento, un lugar que se convirtió en nuestro refugio. Era un sábado por la mañana, le dije a Javier que iba a un taller de cocina con unas amigas, una mentira tan elaborada que casi me creí yo misma. Cuando llegué, Daniel me esperaba con una sonrisa que prometía problemas. No hubo preámbulos, apenas cerré la puerta, me empujó contra la pared, sus labios encontrando los míos con una urgencia que me hizo gemir al instante. Sus manos subieron por mis muslos, levantando mi falda con una rudeza que me encantaba. Te extrañé, gruñó contra mi boca, y yo respondí arrancándole la camisa, dejando que mis uñas marcaran su espalda mientras él me levantaba y me llevaba a su cama. Esa vez fue diferente, más lenta, más deliberada. Me desnudó pieza por pieza, como si quisiera saborear cada centímetro de mi piel. Sus labios recorrieron mi cuello, mis hombros, bajando hasta mis pechos con una paciencia que me volvía loca. Cuando su lengua rozó mi piel, mi cuerpo se arqueó hacia él, pidiendo más. Quería que me tomara ya, que me llenara con esa fuerza que me había vuelto adicta, pero él se tomó su tiempo. Sus dedos trazaron círculos en mi vientre, bajando despacio hasta que encontraron ese punto que me hizo jadear. Me tocó con una precisión que me deshizo, y cuando finalmente se deslizó dentro de mí, fue como si el mundo entero se redujera a ese momento. Nos movimos juntos, sudorosos y desesperados, hasta que el placer me arrancó un grito que debió escucharse en todo el edificio. Pero no todo era sexo. Entre esos encuentros, empezamos a hablar más. Después de una de esas tardes, mientras yacíamos enredados en sus sábanas, me contó sobre su vida, su infancia difícil, sus peleas con Javier, cómo había construido todo lo que tenía desde cero. Me sorprendí sintiendo algo más que deseo, algo peligroso que no quería nombrar.
Y yo, a mi vez, le confesé lo vacía que me sentía en mi matrimonio, como Javier me había convertido en un mueble más en la casa. Daniel me escuchaba con una intensidad que me desarmaba, y por un momento, me imaginé una vida diferente, una donde no tuviera que esconderme. Pero luego recordaba quién era él, el enemigo de mi esposo, y la fantasía se desvanecía. El riesgo empezó a ser parte del juego. Una vez, casi nos descubren. Fue en un parque, al atardecer. Habíamos quedado para un encuentro rápido, algo que se estaba volviendo habitual. Nos metimos en su coche, en un rincón apartado, y pronto estaba sobre él, mis caderas moviéndose mientras sus manos me guiaban. El vidrio se empañó con nuestro aliento, y el peligro de que alguien nos viera solo lo hacía más excitante. Estaba tan perdida en él, en la forma en que me llenaba, que no noté las luces de otro coche acercándose hasta que fue demasiado tarde. Nos separamos en un segundo, jadeando, riendo como adolescentes mientras ajustábamos nuestra ropa. No nos pillaron, pero el susto me dejó temblando, y no solo de miedo. Quería más de eso, más de la adrenalina mezclada con el placer. En casa, la situación con Javier seguía deteriorándose. Él empezó a notar que algo estaba mal, aunque no tenía idea de qué. ¿Por qué estás tan rara últimamente?, me preguntó una noche, con el tono de quien no espera una respuesta real. Le dije que estaba estresada, pero la verdad era que mi mente estaba en otro lugar, reviviendo cada momento con Daniel. Me miraba al espejo y veía a una mujer que ya no era la misma, mis ojos brillaban, mi piel parecía más viva, pero también había una tensión nueva en mi rostro. Sabía que esto no podía durar para siempre, que eventualmente algo iba a romperse. Y ese día llegó antes de lo que esperaba. Fue en una fiesta, una de esas reuniones sociales a las que Javier me arrastraba de vez en cuando. Daniel estaba ahí, por supuesto, sus caminos siempre parecían cruzarse. Lo vi desde el otro lado del salón, charlando con alguien, y mi cuerpo reaccionó al instante, el pulso acelerado, el calor subiendo por mi cuello. Intenté evitarlo, pero él me buscó. Me encontró en un pasillo vacío, y antes de que pudiera protestar, me besó contra la pared, rápido y feroz. No puedo dejar de pensar en ti, susurró, y yo lo aparté, temblando, porque sabía que alguien podía vernos. Pero esa noche, mientras Javier hablaba con sus amigos, yo solo podía pensar en Daniel, en cómo lo quería otra vez, justo ahí, en medio del caos. La culpa seguía creciendo, pero el deseo la aplastaba cada vez. Me estaba volviendo descuidada, y lo sabía. Los mensajes con Daniel se volvieron más frecuentes, las excusas a Javier más débiles. Una parte de mí quería que todo explotara, que la verdad saliera a la luz, porque vivir a medias ya no era una opción. Y entonces, pasó algo que no vi venir. Una tarde, mientras estaba con Daniel en un motel barato, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Javier: ¿dónde estás? Mi corazón se detuvo. No respondí, pero cuando llegué a casa esa noche, él estaba esperándome, con una mirada que nunca le había visto antes. No dijo nada, pero su silencio era peor que cualquier grito. Ahí empezó a desmoronarse todo. Lo que pasó después fue un torbellino de emociones, peleas y revelaciones que aún me persiguen. Pero eso te lo contaré en la próxima parte, porque lo que viene es el clímax de esta historia, el momento en que mi mundo se hizo pedazos. Quédate conmigo, porque esto solo se pone más intenso. Después de ese mensaje de Javier preguntándome dónde estaba, la tensión en casa se volvió insoportable. Llegué esa noche del motel con Daniel, con el cuerpo todavía vibrando por lo que habíamos hecho, y me encontré a mi esposo sentado en el sillón del salón, con la televisión apagada y una cerveza a medio terminar en la mano. No dijo nada al principio, solo me miró con esos ojos que parecían atravesarme. ¿Dónde estabas?, preguntó finalmente, su voz plana pero cargada de algo que me puso los nervios de punta. Mentí, por supuesto. Le dije que había estado con una amiga, que se me había hecho tarde, pero mi voz tembló y mi excusa sonó hueca incluso para mí misma. Él no respondió, solo asintió y se levantó para irse a la cama. Pero esa noche, mientras dormía a mi lado, sentí que el aire entre nosotros estaba envenenado. No dejé de ver a Daniel. No podía. Cada encuentro con él era como una droga que necesitaba para sobrevivir a la frialdad de mi matrimonio. Nos vimos un par de días después en un parque, al amanecer, cuando el mundo aún estaba dormido. Me esperaba en un banco, con una chamarra de cuero que lo hacía parecer aún más peligroso, más irresistible.
Apenas nos sentamos, sus manos estaban en mi cintura, tirando de mí hacia él. Nos besamos como si el tiempo se nos acabara, y pronto estaba sobre su regazo, mis manos enredadas en su cabello mientras sus dedos se colaban bajo mi blusa. Quería arrancarle la ropa ahí mismo, dejar que me tomara en medio del parque sin importar quién pasara. El riesgo me encendía tanto como su toque, y cuando me susurró al oído que me quería en su cama esa misma noche, asentí sin dudarlo. Mi cuerpo ya no me pertenecía, era de él, de ese deseo que me consumía. Pero en casa, las cosas se estaban desmoronando más rápido de lo que podía controlar. Javier empezó a hacer preguntas, a notar mis ausencias. ¿Por qué siempre estás tan distraída?, me dijo una mañana mientras desayunábamos. Intenté cambiar de tema, pero él dejó el tenedor en la mesa y me miró fijamente. Algo pasa contigo, Carla. Y no me digas que no. Mi corazón se aceleró, y por un segundo, pensé en confesar todo, en dejar que el peso de la verdad cayera sobre nosotros. Pero no lo hice. Me tragué el nudo en la garganta y le dije que estaba cansada, que el trabajo me tenía agotada. Él no me creyó, lo vi en su cara, pero no insistió. Sin embargo, empezó a vigilarme más, revisaba mi teléfono cuando creía que no lo veía, me preguntaba detalles sobre mis salidas. La paranoia crecía en él, y yo, en lugar de alejarme de Daniel, me hundía más en él. Una noche, las cosas se salieron de control. Había quedado con Daniel en un bar a las afueras de la ciudad, un lugar oscuro y lleno de sombras donde nadie nos reconocería. Llegué con un vestido ajustado que sabía que lo volvería loco, y no me equivoqué. Apenas me vio, me jaló a un rincón y me besó con una furia que me dejó sin aliento. Sus manos subieron por mis muslos, y pronto estábamos en el baño del lugar, con la puerta cerrada y el sonido de la música amortiguando mis gemidos. Me levantó contra la pared, mi vestido arrugado en mi cintura, y me tomó con una intensidad que me hizo olvidar mi nombre. Quería que me marcara, que me dejara con moretones que recordara por días. El placer era tan crudo, tan animal, que cuando terminé, mis piernas temblaban y apenas podía sostenerme. Nos reímos después, sudorosos y jadeantes, como si fuéramos intocables. Pero no lo éramos. Esa misma noche, cuando llegué a casa, Javier estaba esperándome otra vez. Esta vez no estaba tranquilo. «Llegas tarde otra vez», dijo, y su tono era afilado, casi un gruñido. Le di otra excusa débil, pero él se levantó y se acercó a mí. «¿Con quién estabas, Carla? Dime la verdad». Mi pulso se disparó, y por un momento, el olor de Daniel todavía en mi piel me pareció tan obvio que pensé que Javier lo notaría. Negué con la cabeza, pero él dio un paso más cerca. «No soy estúpido. Sé que me estás escondiendo algo». Mi mente corría, buscando una salida, pero antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Daniel: «Esta noche fue increíble. Quiero más». Javier lo vio antes de que pudiera esconderlo, y su rostro cambió. No dijo nada, solo me miró con una mezcla de furia y dolor que me cortó el aliento. No hubo pelea esa noche, pero el silencio fue peor. Al día siguiente, Javier salió temprano sin despedirse, y yo me quedé sola, con el corazón en la garganta. Intenté contactar a Daniel, pero no respondió de inmediato, y la espera me volvió loca. Cuando finalmente lo hizo, quedamos en vernos en su apartamento. Llegué con los nervios a flor de piel, y él me recibió con esa calma que siempre me desarmaba. Nos acostamos juntos otra vez, pero esta vez fue diferente, más lento, más desesperado, como si los dos supiéramos que el fin estaba cerca. Sus manos recorrieron mi cuerpo con una ternura que me rompió, y cuando terminamos, me quedé acostada a su lado, mirando el techo mientras él acariciaba mi cabello. «Esto no puede seguir así», dije en voz baja, y él no respondió, solo apretó mi mano. Esa misma semana, todo explotó. Javier me confrontó de nuevo, esta vez con pruebas. Había revisado mi teléfono mientras dormía y encontró mensajes que no había borrado. «Con Daniel», gritó, su voz temblando de rabia. «El maldito Daniel, Carla». Intenté negarlo, pero él me cortó. «No me mientas más. Lo sé todo». La pelea fue brutal, platos rotos, insultos, lágrimas. Le dije que estaba harta de él, de su indiferencia, de cómo me había hecho sentir invisible. Él me llamó de todo, dijo que era una traidora, que lo había humillado. Y entonces, soltó la bomba: «Voy a enfrentarlo. Esto no se queda así».
Mi corazón se detuvo. Sabía lo que eso significaba, sabía lo que Javier era capaz de hacer cuando estaba furioso. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, imaginando lo peor, sintiendo el peso de cada decisión que había tomado. Daniel me escribió para decirme que estaba bien, que no le tenía miedo a Javier, pero yo sí lo tenía. No por mí, sino por lo que podía pasar entre ellos. Mi vida se había convertido en un caos, y yo era la culpable. Había buscado pasión, placer, y lo había encontrado, pero el precio estaba empezando a ser demasiado alto. Y aún faltaba lo peor, el momento en que todo se enfrentaría en público, el clímax de esta locura que había creado. Lo que pasó después fue una pesadilla que aún me persigue. Te lo contaré en la próxima parte, porque ese enfrentamiento cambió todo. Quédate conmigo, porque esto no termina aquí, y lo que viene es el corazón de esta historia. Después de esa pelea con Javier, cuando descubrió lo de Daniel y juró enfrentarlo, el aire se volvió irrespirable. Pasé días en una especie de limbo, atrapada entre el miedo y una extraña liberación. Había roto todo lo que conocía, y aunque el peso de la culpa me aplastaba, una parte de mí se sentía viva, como si por fin hubiera dejado de fingir. Pero no tuve tiempo de procesarlo, porque lo que venía iba a ser el clímax de todo este caos, un momento que aún me quita el sueño cuando lo recuerdo. Fue un viernes por la noche, en un bar del centro al que Javier solía ir con sus amigos. Yo no quería estar ahí, pero él insistió en que lo acompañara, como si quisiera exhibirme, castigarme con su presencia. Desde que supo la verdad, apenas me hablaba, pero sus ojos estaban llenos de una furia contenida que me ponía los nervios de punta. Entramos al lugar, y el ambiente estaba cargado, música alta, risas, el olor a cerveza y sudor. Me senté en una esquina, intentando hacerme pequeña, pero entonces lo vi. Daniel estaba ahí, al otro lado del bar, con un grupo de personas, riendo como si el mundo no estuviera a punto de explotar. Mi corazón se detuvo. No sabía si era una coincidencia o si él había ido a propósito, pero supe al instante que esto no iba a terminar bien. Javier lo vio casi al mismo tiempo que yo. Su cuerpo se tensó, y antes de que pudiera detenerlo, se levantó de la mesa y caminó hacia él. Intenté seguirlo, pero mis piernas temblaban tanto que apenas podía moverme. La gente empezó a notar la tensión, las cabezas girándose mientras Javier se plantaba frente a Daniel. «Así que tú eres el maldito que se metió con mi mujer», dijo, su voz cortante como un cuchillo. Daniel no se inmutó, lo miró con esa calma que siempre me desarmaba y respondió, «¿Y tú eres el idiota que no supo cuidarla?». Fue como echar gasolina a un incendio. Javier lo empujó con fuerza, y en un segundo, los dos estaban gritando, las manos volando hacia el otro. El bar se convirtió en un caos. Algunos intentaron separarlos, pero otros solo miraban, hipnotizados por el espectáculo. Yo estaba paralizada, viendo cómo el hombre con el que había compartido mi vida y el hombre que había despertado mi cuerpo se enfrentaban por mí. Javier lanzó un puñetazo que Daniel esquivó, y este respondió con un golpe que dio en el blanco, haciendo que Javier retrocediera tambaleándose. La sangre empezó a correr por su nariz, y el sonido de sus gruñidos se mezcló con el ruido de la multitud. Quise gritar, detenerlos, pero mi voz se perdió en mi garganta. Todo lo que había hecho, cada caricia, cada mentira, me golpeó en ese momento, y supe que esto era mi culpa. Entonces, pasó lo impensable. Entre el tumulto, alguien gritó mi nombre, y ambos se detuvieron por un segundo, girándose hacia mí. Estaba de pie, temblando, con lágrimas corriendo por mi cara. «Basta», logré gritar finalmente, mi voz rota pero lo suficientemente fuerte para que me oyeran. Los dos me miraron, jadeando, con sangre y sudor manchando sus rostros. Javier escupió al suelo y dijo, «Esto es lo que querías, ¿verdad? Humillarme frente a todos». Daniel no dijo nada, pero sus ojos estaban fijos en mí, y por primera vez, vi algo más que deseo en ellos, dolor. Me di cuenta de que esto no era solo sexo para él, y eso me destrozó aún más. La pelea terminó tan rápido como empezó. Los amigos de Javier lo arrastraron fuera del bar, y Daniel se quedó atrás, limpiándose la sangre de la boca mientras me miraba desde la distancia. No me acerqué a él, no podía. Salí corriendo detrás de Javier, el aire frío de la noche golpeándome la cara como un castigo. Lo encontré afuera, apoyado contra su coche, respirando con dificultad. «Se acabó, Carla», dijo sin mirarme. «No quiero verte más».
Sus palabras fueron un golpe directo al pecho, pero no había odio en ellas, solo cansancio. Subió al coche y se fue, dejándome sola en la calle, con el eco de la pelea todavía zumbando en mis oídos. No volví a casa esa noche. Caminé sin rumbo, con la mente en blanco y el cuerpo entumecido. Terminé en un parque, sentada en un banco, mirando cómo el amanecer pintaba el cielo de rojo. Daniel me encontró ahí horas después, no sé cómo supo dónde estaba, pero cuando lo vi acercarse, no tuve fuerzas para alejarlo. Se sentó a mi lado en silencio, y por un momento, ninguno dijo nada. Luego, con voz baja, me preguntó, ¿valió la pena? No supe qué responder. Lo que había sentido con él, el fuego, la pasión, había sido real, pero el costo había sido devastador. Mi matrimonio estaba en ruinas, mi vida destrozada, y yo misma no sabía quién era ya. Nos quedamos ahí, en ese banco, hasta que el sol estuvo alto. No hubo promesas, no hubo planes. Solo un silencio que decía más que cualquier palabra. Esa fue la última vez que lo vi. Después de ese día, Daniel desapareció de mi vida, y yo me mudé a un pequeño apartamento, lejos de los recuerdos de Javier y de todo lo que había pasado. Los días se volvieron grises otra vez, pero esta vez no había vuelta atrás. Había buscado algo que me llenara, y lo encontré, pero lo perdí todo en el proceso. Han pasado meses desde esa noche en el bar. Javier no volvió a contactarme, y yo no lo busqué. A veces me despierto con el sabor de Daniel en la boca, con el recuerdo de sus manos en mi piel, y me pregunto si hice lo correcto al dejarme llevar. No tengo respuestas. Mi historia no tiene un final feliz, pero tampoco lo esperaba. Fue un incendio que me consumió, y aunque me dejó en cenizas, por un momento, sentí el calor que tanto había anhelado. Y así termina esto, con una mujer que lo arriesgó todo por deseo y perdió más de lo que imaginó. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje. Mi vida sigue, de alguna manera, y quizás algún día encuentre paz. Pero por ahora, esto es todo lo que soy, Carla, una mujer que amó al enemigo de su esposo y pagó el precio. Con esto llegamos al final de mi historia. Ha sido un camino intenso, lleno de pasión, errores y un desenlace que aún me sacude cuando lo pienso. Ahora que sabes todo, desde esos primeros encuentros con Daniel hasta esa noche en el bar donde mi mundo se derrumbó, me encantaría saber qué te ha parecido. ¿Qué sentiste al escucharme? ¿Te atrapó el fuego de mis deseos? ¿Te dolió el caos que dejé atrás? ¿O quizás te hizo pensar en algo de tu propia vida? Déjame un comentario abajo y cuéntame, porque tus palabras significan mucho para mí. Quiero saber cómo te llegó esta historia, qué te hizo sentir. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Aquí seguimos trayendo relatos que laten con verdad, que te hacen vibrar y reflexionar. Así que dale al botón de suscripción, y no te pierdas lo que viene. Gracias por estar conmigo hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.